Dios lo bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer una vez más poder estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra de Dios, iniciando un nuevo año, sabiendo que Dios está con nosotros y estará con nosotros todo el resto de nuestra vida, porque es su promesa y que al temer a Dios lo tenemos todo. Y continuamos con durante este año que recién inicia con nuestras enseñanzas semanales acerca de la verdad de la palabra, eh, pidiendo a Dios que esta palabra sea revelada a cada uno de los suyos, cada una de las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, que estamos pregonando la verdad del Evangelio, la verdad de la gracia, con el único objetivo que la Iglesia de Cristo eh, sea edificada, que podamos ir caminando en crecimiento y madurez espiritual que el Señor quiere que cada uno de sus hijos tenga a través del conocimiento de la palabra de Dios. Continuamos nuestra enseñanza de el libro de los Colosenses, libro que Pablo escribe a la iglesia de Colosa, hoy a la iglesia en general, en todas partes del mundo, donde quiera que haya una persona que le ha sido revelado el mensaje de la cruz, allí hay una iglesia. Y esta palabra es para la iglesia. Continuamos en ese capítulo número 2, a partir del versículo 8, donde Pablo empieza o continúa más bien la enseñanza refutando todo lo que son las herejías y filosofías que se estaban entrando a la iglesia. Y empieza estos versículos del 8 en adelante a hablar acerca de la plenitud de vida en Cristo Jesús. Lo que Pablo está llevando ahora a la iglesia a que puedan conocer que todas esas enseñanzas y todas esas filosofías lo que están haciendo es tergiversando el mensaje de la cruz. Y por eso retoma nuevamente, primero poner al descubierto las artimañas y los engaños del enemigo a través de estas filosofías y exponiendo a Cristo, a este crucificado y a este que resucitó y está en gloria, el cual hizo un sacrificio perfecto. Nos dice en Colosenses 2:8, mira pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huescas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo. En él fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en delitos, en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y llevándola en la cruz, y despojando a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo aquí trae una advertencia para que no sean nuevamente engañados por las filosofías y la tradición. Le dice, mirad, está llamando la atención, abran los ojos, estén pendientes, observen esto, que nadie los engañe. La falsa enseñanza entre los colosenses estaba marcada por un énfasis en filosofía huecas y sutilezas.
La mayoría de ellos eran según las tradiciones de los hombres. Tenían la imagen del hombre en ella, no la imagen de Dios. Cuando él habla de que no les engañe, está hablando de que no se han llevado lejos como presa, también que no les sean robado, que no sean asaltado, que su bienes eran la salvación y que ellos la habían recibido de Jesucristo. Entonces, estas enseñanzas se estaban esforzando en privarle de lo que ya ellos habían recibido, al pervertir su mente y llevándolo lejos de la verdad, trayendo todas estas filosofías. Esta filosofía a la cual el apóstol se refiere, que amenazaba a los cristianos de Colosense, era una extraña mezcla eclesiástica del gnosticismo primitivo, las filosofías griegas, el ocultismo local, el misticismo judío. Entonces, la filosofía que amenazaba a los cristianos era muy peligrosa porque no era obvio el pecado y la promiscuidad que en ella emanaba, que había en ella. Eran filosofías extravagantes y parecían ser muy inteligentes, estaban muy llenas de conocimiento. Era, y que no eran alcanzadas por los hombres comunes, sino que eran para unos grupos especiales. Entonces, Pablo, cuando trae esta enseñanza, teniendo el conocimiento de lo que se está moviendo en la iglesia y que se sigue moviendo hoy en día, hace un llamado a que estemos alerta, que no nos dejemos engañar. Porque cuando él en esta enseñanza hace la conexión de lo que ellos están tratando de enseñar y cómo Pablo refuta cada una de sus enseñanzas. Primero, el gnosticismo enseña que Dios es un espíritu perfecto y que no podía estar en contacto directo con un mundo material. Pablo refuta esta enseñanza al señalar que Jesús es Dios y que Él vino en cuerpo de carne y que por eso nosotros podemos acercarnos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. También el gnosticismo enseña que Dios, al no poder tener contacto directo en el mundo material, Él mismo no creó el mundo, pero Él trabajó a través de espíritus de menor rango o ángeles. Pablo se encargó de mostrar que Jesús fue el creador del mundo, cuando lo dice en Colosenses 1, 15 y 16. Dice que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas, lo que se dice en el cielo y en la tierra. También el gnosticismo enseña que Dios no se involucró directamente con el hombre en el mundo material, pero también dicen que Él se mezcló en el mundo a través de una serie de mediadores, que no fue directamente, sino que vinieron mediadores que tuvieron esa relación para con el hombre. Entonces, que Dios en ningún momento ha estado entre nosotros. Por lo que Pablo se encargó de mostrar que Jesús hizo la obra de reconciliación él mismo. Jesús, el que era Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre y logró esa reconciliación del hombre con Dios. También estimaban o enseñaban que estos supuestos mediadores, que eran lo que supuestamente podían relacionar, llevar a esa relación de Dios con el hombre, eran seres angelicales de algún tipo. Pablo advirtió a los colosenses que los ángeles no podían ser adorados, que los ángeles son seres creados por Dios y están al servicio de Dios y que no pueden ser adorados. Colosenses 2:18, más adelante estaremos leyendo, nos habla de esto, que los ángeles no pueden ser esos mediadores ni esas personas a través de los cuales Dios se acerca y se comunica con el hombre para el tema de la reconciliación, que solo a través de Jesús. También estaba la influencia de los judíos y que enfatizaban leyes alimentarias en los cristianos de Colosa. Pablo se hizo cargo de decir que los cristianos
no estaban bajo la ley judía, que estábamos bajo ahora el pacto de la gracia, que el pacto de la ley había sido abrogado y que Cristo ya lo había sellado, había cumplido y que ahora se había hecho un nuevo pacto para la iglesia. También enfatizaban en observar ciertos días eh, como una obligación de los cristianos, las celebraciones y ciertas prácticas. Pablo dijo que los cristianos no estamos bajo las obligaciones de la ley. Ya la ley fue abrogada, ya Cristo vino, la ley era un ayo, la ley era un soporte hasta que viniera Cristo. Cuando Cristo viene y en él se cumple la ley y es crucificado, entonces entramos a ese nuevo pacto de la gracia. Entonces, el apóstol Pablo le dice, que nadie los engañe con filosofía y tradiciones de hombres. Las herejías que se promovían en medio de la iglesia de los colosenses lo ponían como cosas tradicionales. Entonces, podía ver que había muchas ideas o tradiciones entre los judíos, los filósofos y los griegos. Pablo advirtió que estas tradiciones de hombres no tienen una autoridad equitativa a la palabra de Dios, que la palabra de Dios era la única autoridad a la cual ellos debían seguir y no estas tradiciones postuladas por estas filosofías, donde dice que lo estaban llevando a vivir o llevar el culto, la adoración a Dios conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, está hablando de esas tradiciones, de esas leyes, enseñanza que se venían dando. Pablo pudo usar esta palabra para poder cubrir una serie de significados de las cosas que estaban imponiendo en la iglesia de Cristo para que los cristianos tuviesen que cumplir con el objetivo de acercarse a Dios. Entonces, prácticas que ellos establecían como las correctas para acercarse a Dios. Por eso, Pablo en todo momento, como he dicho en varias ocasiones en esta enseñanza, siempre está direccionando la atención hacia Jesús. Cuando él concluye esta parte del versículo que dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Entonces, que aquí está direccionando hacia esas enseñanzas que tenían los gnósticos, los judíos, las enseñanzas y cultura y costumbre griega. Entonces, y no conforme a Cristo, dice, deben buscar a Cristo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esta es una declaración totalmente clara, llana, de la plenitud de la deidad de Jesús, ya que toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios, habita en Jesús. Él no puede ser medio Dios o un semidios. O sea, no pueden poner a Jesús como que ellos afirmaban que Jesús no pudo venir en carne porque un Dios no puede convivir con la carne, es un Dios perfecto y no pudo convivir en este mundo material. Por eso Pablo está trayendo nuevamente esta enseñanza y diciendo que en él, que corporalmente habita la plenitud de la deidad de Dios, él es Dios. No es un semidios, no es un medio Dios. La falsa enseñanza entre los cristianos colosenses era algo parecido a una forma primitiva de las herejías gnósticas que vendrían después. Hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo material. Es por esto que Pablo necesitaba poner en claro que toda la plenitud de la deidad de la deidad de Dios estaba corporalmente en Jesús,
no en un sentido extraño ni en un sentido místico. Juan también enfrentó esta falsa enseñanza en primera de Juan 4, 2 y 3 y otros pasajes donde en todo momento están enseñando, se está afirmando a través de la palabra la deidad de Jesucristo, que es una de las verdades fundamentales de la iglesia cristiana, lo cual creemos y lo cual defendemos, que Cristo es Dios, que en él habita toda la plenitud de la deidad y que él se hizo carne y lo hizo con el propósito de venir y morir por nosotros, un cordero perfecto, sin mancha, el único que fue capaz de satisfacer la justicia de Dios para hacernos a nosotros justos, para hacernos santos. Entonces, por eso el apóstol Pablo trae nuevamente este mensaje y continúa siendo reiterativo acerca de esta verdad, porque era muy fuerte esta enseñanza acerca de cómo obtener la salvación a través de medios y tradiciones y filosofía. Y dice, y vosotros están completo en él. Nosotros estamos completo en él. ¿En quién? En Jesús. Esto puede ser verdad, puesto que Jesús es verdaderamente Dios. Si él no fuera Dios, nosotros no podríamos estar completo en él. Cualquier cosa que diga que nosotros no estamos completos en él, también se lleva a la deidad de Jesús. Si usted no cree que usted no le falta nada, que está completo en Dios, está dudando de esa deidad de Jesús. Y dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y nosotros, sus escogidos, estamos completos en él. Toda la plenitud. Como creyente, nosotros estamos unidos a él en una relación de fe. Entonces, por eso nosotros estamos completos en él. Por tanto, no hay necesidad de ir a las falsas premisas y tradiciones presentadas por los falsos maestros colosenses. Nosotros estamos completos en él. Pablo dice que este es un hecho del cual debe ser disfrutado y no es un estatus que nosotros podemos ganar por nuestros méritos o habilidades. Es algo que obtenemos porque Él nos ha escogido y nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha unido a su pueblo, a su iglesia, y por tanto podemos disfrutar de este beneficio. Continúa diciendo acerca de Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, principado y potestad describen rangos de seres angelicales, ya sean fieles o los seres angelicales caídos. Por tanto, Pablo aquí declara la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales. Las falsas enseñanzas que se estaban llevando entre los cristianos de Colosa ponían especial atención a estos seres espirituales de menor rango. Pero Pablo pone bien en claro que Jesús está por encima de ello. Está descartando aquí toda autoridad y toda deidad de los ángeles. Que toda autoridad que está sobre Jesús y que debajo de él están todos los principados y potestades, ya sean los ángeles infieles o los ángeles caídos. Están bajo la autoridad de Jesús. Él es la cabeza. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La mayoría de los cristianos colosenses eran gentiles, los cuales no habían sido físicamente circuncidados. Pero Pablo le asegura a ellos que fueron ciertamente circuncidados en un sentido espiritual.
la cual es mucho más importante que la circuncisión física. Entonces, recordemos que Pablo era el enviado, el apóstol, que Dios lo había levantado, lo había preparado para predicar a la iglesia, al pueblo no judío. Entonces, este pueblo no había sido parte de la tradición de la ley de la circuncisión y no se habían hecho esta circuncisión física. Y muchos de los falsos maestros o los maestros judaizantes estaban trayendo esta enseñanza a la iglesia como parte del paquete de la salvación, que tenían que circuncidarse. Por lo que Pablo ahora le dice que en Jesús todos nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente, que ya no hay que ir a esa práctica de la ley. Entonces, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él y sepultado con él en el bautismo. Pablo dice también que estos cristianos gentiles encontraron su verdadera circuncisión en su bautismo. Los cristianos no necesitamos ser circuncidados. Necesitamos ser bautizados como una señal externa de nuestra adhesión a la iglesia de Cristo. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante el poder de Dios. El bautismo, de acuerdo a lo que dice esta palabra, responde a la circuncisión, pero no es como una ilustración, sino que está diciendo que ahora nosotros tenemos una serie de, digamos que estatutos, reglamentos que cumplir de acuerdo a lo que Jesús estableció en el Evangelio de la Gracia. Entonces, o sacramento que se le dice específicamente. El bautismo ilustra nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, hace esa identificación, nos identificamos con lo que pasó en esa cruz. Dice que nosotros fuimos sepultados con Jesús y sepultados bajo el agua. Nosotros también hemos sido resucitados con él y resucitados en agua. El acto del bautismo, de ser sepultado y ser levantado, ilustra eso que aconteció cuando Jesús fue sepultado, que dice que al tercer día resucitó. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojándola a los principados y a la potestad. Los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el lugar de cualquier persona antes de que haya resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios. Pablo lo describe en el versículo 12. Antes de que estuviésemos nueva vida, nosotros como estábamos, muertos. Antes de que una persona viniera a una vida nueva en Jesús, no eran personas enfermas que necesitaban un doctor. Eran personas muertas que necesitábamos un salvador. Por eso él dice que estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión, y que antes de esa vida nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, una transgresión que la traemos por naturaleza desde que el hombre desobedeció allá en el jardín del Edén, y de ahí quedó bajo maldición toda la humanidad y toda la tierra, y quedamos en enemistad con Dios. Entonces, de esa situación de estar muertos, de estar fuera de los límites, de los alcances de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión, dice que Él nos dio vida, nos reconcilia con Dios. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos, pero Dios nos puede dar vida
con Jesús, porque Él experimentó, Él venció al pecado en la cruz y resucitó. Nunca podemos obtener vida apartado de Jesús. La vida está en Jesús. Sin Jesús solo hay muerte. Y dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Nosotros teníamos un acta que nos condenaba. Éramos pecadores y nuestra sentencia era muerte de por vida, muerte eterna. Esa era nuestra condena, muerte eterna. Había un acta en contra de nosotros. Esta acta de los decretos es una lista de nuestros crímenes y nuestra deuda moral y espiritual delante de Dios. Una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar, pero sí podía ser anulada por medio del pago de un hombre perfecto, de un cordero perfecto, y ese fue Jesucristo. Por eso dice que esa acta que decía muerte por nuestras transgresiones, por nuestros delitos, por nuestro pecado, que nos correspondía la muerte, fue anulada. Y dice que Él, dice que la quitó de en medio, se la arrebató a los principados y a la potestad y la clavó en la cruz. Jesús no solamente pagó por el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, Él también dice que la quitó de en medio, la clavó en la cruz. Él hizo todo lo posible para asegurarse de que esa acta de los decretos que había contra de nosotros no pudiese acusarnos jamás. Hay muchos cristianos que están escuchando mensaje negativo de acusación, de pecado, de maldición, de muerte, de enfermedad, de condena, que ya Cristo anuló. Dice que Él la quitó de en medio. Él la anuló, ya esa acta no tiene valor. El enemigo puede usarla para amedrentar, para afligir, para traer miseria espiritual a las personas. Pero si usted conoce esta palabra, sabe que no hay nada, no hay un delito por el cual usted pueda ser señalado, ni pasado, ni presente, ni futuro. Que Cristo asumió el precio de nuestra condena, despojando a los principados y a la potestad. Lo despojó. Estos rangos de seres angelicales hostiles no tienen la misma arma para usar en contra de los cristianos que tenemos nosotros los cristianos para usar en contra de ellos. Porque ahora nosotros tenemos a Jesús, tenemos el poder de su cruz, tenemos su sangre. Dice que despojando a los principados y a la potestad. Otro aspecto de la obra de Jesús en la cruz fue ese despojo que hizo de todo lo que había en contra nuestro. Y no solamente la quitó de en medio, la despojó a los principados y potestades de toda arma forjada que quiera levantar en contra nuestra. Lo despojó, se la quitó, se la arrancó, la clavó en la cruz, lo exhibió públicamente y triunfó sobre ello. Pablo usa esta misma frase en 2 Corintios 2:14, donde él tenía en mente el desfile de la victoria romana, donde un general victorioso dirigía a sus cautivos derrotados por la calle en el triunfo. Así dice que Jesús triunfó y exhibió su victoria en esa cruz. Tal vez por algún momento el enemigo pudo pensar que había ganado en la cruz, pero la victoria del infierno fue convertida en derrota, la cual despojó a todo enemigo espiritual que pelea en contra de aquellos que viven bajo la luz y el poder de la cruz. La exhibición pública de los
de los espíritus demoníacos derrotados hace la derrota más humillante. Por eso dice que lo exhibió públicamente, para que todo el universo se enterara y para que la iglesia se enterara que el enemigo fue derrotado y que fue humillado por Jesús en la cruz del Calvario, quien no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios, sobre sus escogidos, y que en él nosotros estamos guardados y estamos completos, que ya no hay nada en nuestra contra, que ya no hay un decreto de muerte, que ya no hay un juicio que nos condene a la muerte. La muerte fue vencida por Jesús en la cruz del Calvario, y a nosotros nos pertenece esa victoria. El apóstol Pablo lleva esta enseñanza y hace ver como una realidad la obra de la cruz. Y va usando figuras literarias para que, o figuras de acontecimiento a lo cual el pueblo estaba acostumbrado, para que puedan entender lo que Jesús había hecho en esa cruz. Y que está garantizado porque dice que él venció, que derrotó al enemigo, porque resucitó al tercer día y fue y se presentó ante el Padre un sacrificio sin mancha. Y ahora cuando Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús nos ve, cuando Dios nos ve, no ve nuestra miseria humana, no ve nuestra naturaleza caída. Él ve un redimido, un justificado y un santificado. Identifíquese y siéntese en esta posición que Dios le ha dado, porque Jesús venció. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con esta capítulo número 2, con una segunda parte de esta enseñanza acerca de la plenitud de vida en Cristo Jesús. En Él estamos completos, en Él tenemos plenitud de vida, porque el enemigo fue derrotado y Cristo obtuvo la victoria y se la ha dado a su iglesia. Dios le bendiga. No olvide compartir esta enseñanza con sus amigos y familiares y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV.